Bienvenidos a Ciudadanía Divergente. Hoy vamos a platicar con Anel Cepeda Torres, viene de San Cristóbal. Me critican a veces de que últimamente ha venido gente de San Cristóbal y que por qué no de Chiapa de Corzo, pero también el que criticó nunca mandó su propuesta de Chiapa de Corzo, entonces que no hable. O sea que el crítico no era chiapacorseño. Era chiapacorceño. Bueno, vamos a platicar hoy con Anel Cepeda sobre las casas que sueñan con volver a ser hogar. ¿No? A ver, Anel, buenas noches, bienvenida a Ciudadanía Divergente. Muchas gracias, Enoch, muchas gracias por este espacio y pues un saludo también a tu audiencia. Excelente, cuéntanos un poco de tu vida. Tú estudiaste Derecho y de Derecho te pasaste a otras cosas que no tenían mucho que ver en Derecho, ¿o cómo está la conexión? Sí, bueno, creo que hay conexión en todo, pero debo comenzar admitiendo que soy una persona neurodivergente y en esa neurodivergencia a veces los intereses cambian de manera muy espontánea. Y bueno, sí, mi formación inicial es en la licenciatura de Derecho. Hice la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de San Cristóbal, en la tricentenaria Facultad de Derecho. Padrísimo el edificio ese, ¿no? Y la iglesia de San Agustín. De San Agustín, claro, toda la historia, ¿no? De los jesuitas que andaban por ahí. Sí. Y después de eso trabajé para el gobierno federal en Zagarpa, lo que antes era Zagarpa y ahora es ADER. Y ese trabajo despertó mucho mi curiosidad por el campo y por saber qué pasaba en los temas rurales. Así que cuando volví a San Cristóbal decidí estudiar la maestría en desarrollo rural en Chapín. Cuando trabajabas en Zagarpa, ¿en dónde trabajabas? ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, sí. Estaba como particular de la subsecretaria Meli Romero, que ahora es senadora, y estábamos a cargo de la subsecretaría de desarrollo rural precisamente. Excelente. Y regresas a San Cristóbal, ¿y qué te encuentras en San Cristóbal? Bueno, San Cristóbal siempre ha sido un lugar lleno de sorpresas, algunas gratas, algunas no tan gratas, pero creo que siempre ha sido ese lugar que puede ser un laboratorio vivo, tanto ambiental, social, económico. Pasa tanto en un espacio tan pequeño que, bueno, es necesario estudiarlo y analizarlo más. Y luego, después de eso, hice el doctorado, estoy concluyendo el doctorado en Ecología y Desarrollo Sustentable. Pero también te interesan las cuestiones de urbanismo, ¿no? Sí. ¿Y esa conexión cómo se da? En realidad, el trabajo doctoral es acerca de la conservación en zonas urbanas. Esa es la conexión entre lo que pasa en la ciudad, digamos, tanto económica como socialmente, y cómo eso afecta a la conservación, ya sea de bosques o de humedales de montaña, que es lo que nosotros tenemos en San Cristóbal, o de estas pequeñas zonas de conservación o pulmoncitos verdes que todavía quedan en la ciudad y no han sucumbido al interés inmobiliario. Ahora, si cierras los ojos y te transportas a tu niñez, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más te condiciona de manera positiva de esos recuerdos de San Cristóbal cuando eras niña? ¿Sabes qué? Y que es un ejercicio que últimamente he hecho con algunos grupos, como recordar esta idea de la memoria como un ancla y como resistencia. Yo creo que si algo tengo de la infancia es la seguridad. Salíamos a jugar a la calle, estábamos en la calle hasta las 11 de la noche, hasta que nuestras mamás salían con la chancla para que ya por favor nos metiéramos. Y parece que ahora es imposible, ¿no? Pero ¿a poco salías bueno, es que tú eres más joven que yo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando íbamos con mis papás a San Cristóbal, eran las 6 de la tarde y cerraban todas las puertas y nadie salía. Entonces, cuando me dices que a las 11 de la noche estábamos jugando en la calle, era una temporada más reciente, sí, ¿no? unos años más. Sí, y jugábamos en la calle, ¿no? Y estábamos con... ¿En qué barrio vivías? En la colonia 14 de septiembre. 14 de septiembre. Sí, es una colonia que se fundó precisamente en los años 80 con este impulso del Infonavit por crear una vivienda digna.
Sí, que en esos tiempos sí era una vivienda digna, no Sí. como lo que tenemos hoy, ¿no? Sí las hacían bien, Sí. fuertes y duraderas. Y espaciosas, ¿no? Porque ahora hasta quieren hacer casas de 4 metros de frente. Yo he visto en Puebla, por ejemplo, que de repente dicen, es que hay casas de 600,000 pesos, pues de metres, le digo, pero a ver, déjenme ver cómo es, y tienen 4 metros de frente y casi 8 o 10 metros de fondo, entonces tú dices, ¿cómo vives ahí, no? Bueno, habrá que preguntarle a los coreanos y los franceses que Sí. viven en espacios sumamente reducidos, ¿no? Ahora, la seguridad es lo esencial en esa retrospectiva. La seguridad. ¿Y de qué te sirve este ejercicio cuando lo proyectas con equipos de trabajo hacia adelante? Para saber en qué lugares necesitamos hacer más intervención. De hecho, hay una metodología específica que se llama cartografías emocionales, que nos permite identificar, por ejemplo, dónde la gente se siente segura, dónde la gente tiene miedo, Sí. Donde la gente siente que puede pasar un rato agradable. Y es interesante porque a nivel de intervención ya como política pública o intervención más directa, estos espacios donde la gente siente inseguridad es porque no hay alumbrado público, es porque hay existe presencia de delincuentes o de sexoservidoras o mucha presencia de drogas. Entonces es justo ahí donde se debería estar poniendo el foco de atención, por ejemplo, de la seguridad pública. Ahora, esta metodología que tú dices, ¿la has instrumentado en San Cristóbal? ¿O cómo has avanzado en su aplicación? La he instrumentalizado en San Cristóbal específicamente para el tema de conservación. O sea, ¿por qué tendemos a conservar algunos lugares y otros parece que no nos importan tanto? ¿Tiene que ver con las ventanas rotas? Tiene que ver con las ventanas rotas y tiene que ver también con, pues sí, un valor simbólico, una apropiación de ese espacio como un significado, ¿no? ¿Por qué no explicas un poco lo de las ventanas rotas por si hay alguien por ahí despistado que no lo recuerde? De Nueva York, Sí. Cuando en Nueva York, pues fue Ronald Reagan, creo que fue Ronald Reagan, ¿no? Sí, Giuliani era el alcalde de Nueva York. De Nueva York, se daba cuenta que en los barrios más peligrosos habían edificios que tenían ventanas rotas, que además estaban muy grafiteados y en pésimas condiciones. Y una de las intervenciones más fuertes que hicieron fue precisamente reparar esos edificios, acondicionarlos, pintarlos, reparar las ventanas rotas, y los niveles de delincuencia y sobre todo de presencia de drogas bajó significativamente. Y eso nos da cuenta de que el espacio sí importa. Claro que importa. Ahí yo quiero mencionarte que fui hace 15 días a San Cristóbal, invitado por la Fundación Escalera, y la verdad es que había ido otros 15 días atrás y había encontrado un San Cristóbal cochinísimo, y yo dije, ¿qué? ¿Ya limpiaron acá? Y me di cuenta, no, lo que pasa es que ya llovió, entonces ya la lluvia se encargó, pero nadie está a cargo. O sea, y ese es el problema de las ventanas rotas. O sea, tú avanzas en el proceso de destrucción como ser humano de tu entorno en la medida en que tú identificas que nadie está a cargo de ese lugar, ¿no? Paralelo a esto de las ventanas rotas está aquel experimento en el que dejaron un automóvil en una zona complicada, insegura, y el automóvil estaba impecable, pero alguien llegó y le quitó un espejo, y al rato todo el mundo desmanteló porque se dio cuenta de que nadie estaba a cargo, nadie estaba cuidando ese automóvil, ¿no? Lo mismo ocurre en las ciudades. Si la gente detecta que nadie está a cargo, pues el proceso de deterioro es enorme, ¿no? Es sustantivo. Nadie está a cargo, por ejemplo, de los perros callejeros en San Cristóbal. Y vas caminando y te encuentras el popó del bueno, es que me da mucho coraje, pues, pero no íbamos a hablar de lo malo, vamos a hablar de lo malo. Pero sí, necesitamos autoridades que estén a cargo del entorno. Y que estén presentes. Sí, que estén presentes, que estén pendientes, que hay cosas lo que está sucediendo, y que se reponga
se fundió un foco, hay que poner de nuevo el foco, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ser una mancuerna muy necesaria autoridad-ciudadanía, porque de repente también es muy fácil como ciudadanía dar un paso atrás y delegar toda la responsabilidad hacia el gobernante. Y creo que tampoco funciona así. Sin embargo, creo que una presencia más activa de las autoridades podría mejorar la percepción de toda la ciudad y del entorno que tenemos, ¿no? Claro. Pero lo que comentabas, por ejemplo, sí, ya el agua o la lluvia se encargó de la basura, pero entonces ahora ¿dónde está esa basura? En los ríos, y luego cuando llueva un poquito más nos vamos a inundar. Se va al sumidero. Si se acuerdan ustedes, San Cristóbal es una olla prácticamente, ¿no? Una cuenca endorreica. Y hasta los años 80 se inundaba, hasta que hicieron un sumidero, un hoyo en la montaña y sacaron el agua de lluvia. Dejó de inundarse algunos años, pero ahora ha vuelto otra vez ese problema, ¿no? Sí, bueno, tenemos una urbanización tremenda. Justo hoy comentaba sobre un predio que quieren urbanizar, que además está catalogado como una zona de conservación en el Plan de Ordenamiento Ecológico y Territorial, una unidad de gestión ambiental de desarrollo sustentable. Pero cuando pavimentamos, pues la lluvia ya no tiene a dónde irse. Entonces eso genera escorrentías y pues tendemos a inundarnos nuevamente. Y además el sumidero del que hablas, que si por ahí me está viendo Miriam, le mando un saludo, porque ella ha hecho mucho trabajo por salvaguardar ese espacio de ser rellenado y ser, destinado a la construcción inmobiliaria. Sí, y lo peor es que ahí también se va todo. O sea, en el sumidero se van aguas negras, se va el agua de lluvia, se va absolutamente todo. Y del otro lado hay sembradíos. Sí. Y entonces y luego nos lo regresan. Nos lo regresan en las verduras y en las frutas, hortalizas que se producen ahí. Así que podrán imaginarse, pero no se lo imaginen. Están muy bien abonados. Bueno, es el tiempo de pedirle a quienes nos están escuchando, nos están viendo. Ya tenemos varias personas conectadas y algunos mensajes que agradecemos y que vamos a leer más adelante. Es el momento de darle me gusta a este video y compartir el video para que más personas puedan escuchar de lo que estamos hablando, de las casas que sueñan con volver a ser hogar, de Anel Cepeda Torres, ¿no? Regresamos a Ciudadanía, vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos, no le cambien. Semana Santa visita Chiapas. Estamos de vuelta platicando sobre las casas, las ciudades, con Anel Cepeda Torres, quien viene de San Cristóbal a platicar sobre la ciudad, las heridas de las ciudades y cómo nace una ciudad desigual, ¿no? La verdad es que no nació desigual, la construimos, la desigualdad, ¿no? Es una provocación
Claro, ¿no? yo creo que como nosotros, entre la tesis doctoral y el libro, algo que se engarza es como esta idea de la ciudad casa, que también puede ser nuestro propio territorio, ¿no? Yo, bueno, Rosario Castellanos decía que San Cristóbal parecía que cuando uno llegaba se detenía en el tiempo, ¿no? Si hoy releemos Ciudad Real de Rosario Castellanos y vemos el San Cristóbal actual, parece que nos remontamos a esa ciudad real que ella describe, ¿no? Donde, pues donde las clases eran marcadas, donde había excluidos, por así decirlo. Y justo esas heridas son las que en la memoria, cuando uno evoca la memoria, hay que reconstruirlas. Porque como bien dices, la ciudad no nace espontáneamente, no es que la ciudad llegó y estaba dada así, sino que desde pues el proceso colonial, cómo fue dándose esta profunda y marcada desigualdad, sí, pero también estas profundas heridas, esta herida del indígena hacia el ladino. En la convivencia social. En la convivencia social. Sí, yo recuerdo que mi mamá dice todavía que cuando estudiaba, ahí ella estudió en la enseñanza, y que sus amigas estaban ellas y sus amigas en la banqueta, y entonces les dijo a sus amigas, oigan, háganse un lado porque va a pasar el señor. El señor era un indígena, y entonces las niñas, sus compañeras se burlaron de ella porque dice, ¿cómo? Ese no es señor, ¿sí? Entonces, los niveles de discriminación, y en pleno siglo XX, que yo creo que también tiene bueno, no debería de continuar, pero yo considero que todavía hay esos resabios muy grandes de discriminación, por clase social, por etnia en San Cristóbal. ¿Tú cómo lo detectas? Yo creo que se siente incluso en el ambiente, es algo que puede hasta olerse y en la misma disposición de la ciudad, ¿no? Parece que esta idea de la colonia se acabó, digamos, pero no salió de nuestros corazones, ¿no? La parte de San Cristóbal, la parte bonita, los andadores, lo que está arreglado, las tejas, lo que está muy bien pintado, es el cuadro del centro. Es lo que en algún momento el historiador Andrés Aubry reconoció como el recinto español, ¿no? Pero las periferias, las serranías, que es el territorio que además fue ocupado, ¿no? No es que los indígenas no estuvieran ahí, sino que ya estaban y fueron desplazados hacia las periferias. Ahora esa periferia es la parte pues peligrosa, estigmatizada. La famosa hormiga. La famosa hormiga. Es como si esta distancia social que la colonia marcó no se hubiera terminado nunca. Y justo cuando uno ve la ciudad y la vive de más cerca, y que también fue uno de los impulsos que me llevó a hacer el libro, que se desplaza un poco de lo académico, de ese lenguaje tan técnico, y se va a un lenguaje más sutil, es que ¿qué pasa cuando una ciudad deja de sentirse hogar para quienes la habitan? Ahora, eso también tiene una variable que es el turismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de la gentrificación y de el turismo masificado que va y que invade las poblaciones, eso también hoy por hoy se da en San Cristóbal, ¿no? O sea, yo recuerdo que bueno, esta Semana Santa no subí a San Cristóbal, pero Semanas Santas anteriores sí, y era prácticamente imposible caminar en los andadores, y yo decía vámonos a Comitán mejor, a comer pan compuesto. Porque San Cristóbal se volvió imposible, ¿no? Ya no es tan así. Ahora la verdad es que el turismo visitante ha bajado mucho, pero sí el extranjero que llega a vivir, y digo que no es malo, ¿no? Ya vivimos en una sociedad muy globalizada y tampoco es un fenómeno que sea exclusivo de San Cristóbal, es un fenómeno que está pasando
a nivel mundial. Hace poco escribía en mis redes sociales acerca del incremento, por ejemplo, de las rentas, ¿no? Sí. Y muchos me decían, bueno, pero es que en Montreal también nos pasa, ¿no? En Montreal cada vez son espacios más pequeños y las rentas más elevadas. En París, bueno, en París ya ni les digo, ¿no? Son micro casas a precios muy elevados, porque esta movilidad humana se está dando de forma tan rápida que sobrepasa a las políticas que pudieran hacerse a nivel local. Pero eso nos pasa en Chiapas, y a mí se me hace muy raro. Por ejemplo, no solo en San Cristóbal está fuera de sí en cuanto al precio de los inmuebles y de las rentas. En Tuxtla también es muy caro, y si tú comparas, por ejemplo, con 2 millones de pesos en Tuxtla, no compras una casa decente, ¿no? De interés medio para arriba, no la hay, ¿sí? En cambio, vas a Mérida, y en Mérida sí tienes oferta de casas bien por 2 millones de pesos, 2 millones y medio. Entonces uno dice, bueno, pero ¿a poco aquí se venden las casas todos los días? Y le pregunto a mis amigos inmobiliarios, y dicen, de lo que hemos vendido, de lo que hemos vivido los últimos años ha sido de las rentas, no de la venta de inmuebles, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no bajan los precios de los terrenos y de las casas y los edificios? O sea, no se logra comprender, ¿no? Es la especulación pura, ¿no? Esperando que... ¿Pero qué esperamos? Que el europeo que gane en euros y vive en pesos, pues sí le alcance, ¿no? Pues solo a ellos, porque a los mexicanos no nos va a alcanzar, ¿no? Y nos están obligando cada vez a irnos más hacia las periferias, ¿no? Uh-huh. Es lo que hace la gentrificación, desplazar. Bueno, y volviendo a esta desigualdad que se produce en las ciudades, ¿qué es lo que propones tú? O sea, ¿cuáles son las estrategias que deberíamos de hacer desde la sociedad y desde el gobierno, generando, supongo, política pública para que esa desigualdad que se construye en las ciudades sea cada vez menor o se mitigue un poco? Yo creo que es una estrategia muy integral, o debería ser una estrategia muy integral. Sin duda la propuesta es bastante ambiciosa, pero hace poco platicaba con un sociólogo, Max Jaramillo, y él tiene un concepto que se llaman burbujas de clase. Dice que algunas clases sociales no se encuentran nunca con otras. No conozco los nombres de las escuelas de aquí, pero no sé, voy a poner una escuela que está en la zona norte de San Cristóbal. Nunca va a convivir ese niño con un niño que va a una escuela privada de más de 7,000 pesos mensuales. En India, por ejemplo, lo que hicieron es que las escuelas, el cupo de las escuelas estaba repartido por regiones o por códigos postales. Entonces no importaba si eras de clase media, baja o alta, lo que importara era de qué código postal eras. Entonces todos iban a la misma escuela. Y esa acción que permitía que los mundos se encontraran y que entonces las infancias que tenían mayores recursos comprendieran el mundo de los otros, hacía que las desigualdades bajaran. Porque ahora parece que en estas burbujas de clase ni siquiera nos damos cuenta que no jugamos todos con las mismas reglas del juego. O quizás algunos no saben que hay otras reglas del juego con cuál jugar. Y pensamos que es una cuestión aspiracional y meritocrática de echarle ganas. Y no necesariamente siempre es así, porque las condiciones estructurales son muy fuertes. Sí, claro, yo soy partidario de esto de no hacer las burbujas que dices tú. Sí. Mis hijos van a escuela, en este momento 2 de los 3 van a escuelas públicas. Y yo lo que digo es, tienes que entender la realidad, porque si te meto a una escuela pagada en la que todo mundo está en un nivel, no vas a encontrar la diferencia, ni vas a identificar cuáles son las carencias que tienes, claro, que tienen las otras personas y que también tú tienes frente a otros niveles, ¿sí? Y eso te va a dar una visión sesgada de la realidad. Claro. Y la visión sesgada de la realidad te va a llevar, hasta ahorita estoy comprendiendo, una mayor desigualdad.
Sí, porque no comprendemos, ¿no? No entendemos el mundo del otro, no nos atrevemos a verlo. Y creo que el tema de la escuela pública en específico también es un tema toral, sobre todo para México. Bueno, y ahora que ya se echaron para atrás, en que fueran 3 meses de vacaciones. Sí. Porque si le Fatal. apostáramos más a la escuela pública y le exigiéramos más, tendríamos una mejor educación. No tenemos una mala educación en México, solo le tenemos que apostar un poquito más. Mira, la escuela, mi experiencia en escuela pública para mis hijos y también nosotros, mis papás nos metieron a escuelas públicas. Mi mamá daba clases en una escuela pública. Yo lo que veo es que no son tan malas. O sea, son igual de malas, por decirlo de alguna forma, que las escuelas privadas. Y me van a colgar mis amigos dueños de las escuelas privadas, pero es una gran decepción la escuela privada, porque lejos de poder incidir, pareciera que ese efecto reflejo de lo que está condicionado al pago de la colegiatura y a que no te vayas porque no quiero perder la matrícula, pues los vuelve condescendientes. Y entonces no está la disciplina como debería estar. Claro, porque no eres alumno, eres un cliente, ¿no? Exacto. Y la diferencia ahí es abismal. Y entonces otro elemento que va a abonar a esa desigualdad, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque la escuela privada no te asegura la calidad que deberías de tener, ¿no? Claro. Yo lo veo con mi hija que está en una escuela, no voy a decir el nombre porque si no me van a linchar, pero se aburre y dice, oye, y me dice, es que el profesor amenaza, el coordinador amenaza y nunca cumple. Entonces, pues ya todos los demás alumnos ya le tomaron la medida y pues se portan mal porque no pasa absolutamente nada. Claro. ¿No? Bueno, pero regresando a las ciudades, ¿cómo tú lo aplicarías entonces? Pues primero creo que, y también a mí me van a linchar ahí los coletos de hueso colorado, es este reconocimiento de que sí ha existido una segregación y sí ha existido un racismo histórico que persiste hasta hoy en día. Que sí se sigue señalando al otro como el diferente, ¿no? Hace no muy poco salió esta expresión de los auténticos coletos. Ah, sí. Y por fin aceptaron llamarse coletos, porque antes decir los coletos era Una ofensa. Bueno, ahora ya es un distintivo porque son los auténticos coletos, como si entonces fuera una burbuja a la que no todos pueden acceder por N razones. Creo que esa es una parte importante, y en esta idea de sentir pensar, que es de donde nace este libro, es reconocer que estamos sobre un territorio invadido y que los primeros invasores han sido los ladinos españoles y no aquellos que hemos marginado a la periferia. Bueno, yo ahí tenía otros datos, pero vamos a hacer nuestro segundo corte. Regresamos, estamos platicando sobre Las casas que sueñan con volver a ser hogar, de Anel Cepeda Torres, aquí en Ciudadanía Divergente. No le cambie. Aquí no eres un espectador, eres explorador, porque en Chiapas la vida no solo existe, despierta. Aquí cada pared guarda la respiración de los siglos. El pasado no duerme, sigue hablando a quien sabe escuchar. Estas vacaciones vive una experiencia ambiental, porque Chiapas no es un lugar, es un latido. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno de Chiapas.
Bueno, regresamos con Anel Cepeda Torres hablando sobre las casas que sueñan con volver a ser hogar, que es su libro, al que vamos a platicar en un momento, pero antes de irnos había dicho que yo tenía otros datos, pero ya en el corte ya nos pusimos de acuerdo y son los mismos, ¿no? Sí. O sea, lo que yo argumentaba ahí era de que mis datos decían que cuando los españoles llegaron al Valle de Jovel, el valle estaba inhabitado, o sea, sin construcciones, era un valle completamente limpio y los españoles decidieron fundar ahí la ciudad y empezaron a construir y llovió y se inundó. Entonces se dieron cuenta de la razón por la cual San Cristóbal estaba, el Valle de Jovel estaba completamente inhabitado porque se inundaba, ¿no? Pero claro, en las serranías, sobre todo San Felipe, El Cerrillo, en las zonas altas, pues ya habían comunidades o poblaciones que usaban el valle como zona de tránsito y zona de, digamos, de culto, ¿no? Para hacer ceremonias al agua, incluso también como cultivo, pero en las zonas secas, porque conocían, justo por ahí está pasando un mapa, conocían su entorno y sabían que se inundaba y en qué temporadas podían estar en el valle y en qué temporadas tenían que estar, digamos, en zonas más altas, ¿no? Así es. Bueno, en este bloque, ya haciendo la aclaración, vamos a hablar del libro de Anel, y yo quiero hacer el reconocimiento de que me hizo la dedicatoria, dice: querido Enoc, que cada relato sea un apapacho al corazón y que la memoria sea resistencia y ternura en estos tiempos. Con cariño, Anel. Gracias, Anel. Y el libro se llama Las casas que sueñan con volver a ser hogar, ¿no? Lo vamos a poner en un lugar donde se note más. Ahí no. Bueno, vamos a ver si le tomamos una foto y aquí podemos ver, aquí cerca de ti. Ahí se ve. Ahí se ve bien. Muy bien. Cuéntanos, Anel, ¿cómo surge este libro? Pues este libro es un daño colateral sin heridos de la tesis doctoral. Cuando comienzo el recorrido por la tesis doctoral acerca de cómo se hace entrecruce entre conservación, los humedales de montaña y la propiedad privada en San Cristóbal, comienzo a entrevistar gente y preguntarle. Bueno, en realidad no podía preguntarle, oiga, ¿me cuenta el enlace traslativo de dominio de su propiedad? Porque iba a ser una pregunta un poco invasiva. Y les preguntaba entonces si me podían contar la historia de su propiedad. Y lejos de contarme quién se las vendió, si la heredaron, la ocuparon, la compraron, me contaban la forma en la que habían habitado esos espacios, la forma en que alguna casa, algún pasillo los recogió, los acogió y se fueron volviendo, cuando hice las transcripciones, se fueron volviendo datos tan sublimes que eran demasiado para estar en una tesis doctoral, y fue donde me di cuenta que la memoria, que recordar, hacer esta pausa para recordar, es también una forma de resistir justo en estos tiempos donde la vida nos dice hay que ir a toda prisa, hay que consumir, comprar. Y uno de los relatos que está aquí en el libro, que es La Casa del General, refiriéndome a la Casa del General Alberto Pineda Ogarrio, tuve la oportunidad de platicar muchas veces, muchas tardes, muchos cafés con su nieta, con doña Lupita. Y ella era la que me recordaba constantemente esta necesidad de la pausa. Y recuerdo mucho que me decía, aquí se vivía con poco, pero con todo. O sea, realmente lo tenían todo. Y también cuando comencé a hacer estos relatos me di cuenta que la memoria no solo era pertenencia, sino también una herramienta, digamos, política, ¿no? Una forma de cuidado y de arraigo a la ciudad, porque solo podemos cuidar lo que nos importa. Claro. Solo cuidamos aquello a lo que le ponemos el corazón. Y bueno, era difícil engarzar algo que es entre relato y poesía en una tesis doctoral que exige datos y estadísticas y metadatos y demás,
Así que terminó surgiendo este libro de pequeños relatos, pequeñas poesías, y al final me di cuenta, después de escuchar tantas casas, tantos relatos, hay una por ahí también del barrio Mexicanos, que cuando me contaron esa historia yo salí de ahí y tuve que sentarme en la plazuela a desahogar el alma, tanto así que el cura salió a preguntarme si estaba bien. Yo le decía, sí, solo que acabo de escuchar una historia. Y al final se volvió tan catártico el ejercicio que la parte final son las casas que yo he habitado y que me han habitado. Entonces también se volvió, digamos que, una parte muy íntima este libro. Oye, qué buena onda del cura, ¿no? Que se dio cuenta. Digo, sí. eso quiere decir que todavía en San Cristóbal el cura está presente. Sí, yo creo que, bueno, ahora tenemos muchas religiones, pero yo creo que la figura del líder religioso sigue siendo una figura muy importante. Sí. Sin Ahora, duda. Me agrada. Cuando tú hablas de las casas, entonces, hablas físicamente de las casas, muchas antiguas, Sí, supongo. y muchas abandonadas. Muchas abandonadas. Por eso hablo como la memoria como esa resistencia, y a veces no nuestra, sino de las propias casas. Ajá. ¿Y cómo hiciste para contactar a los propietarios, a quienes te pudieran contar la historia? Pues realmente en efecto bola de nieve de, oiga, Ajá. ¿usted sabía quién vivía en esta casa? Y era no, pero mira, pregunta allá enfrente donde venden velas y tal vez te pueden decir. Y realmente fue ir tocando Toda una investigación. casa por casa para que me contaran. Desde luego hubo también quien me dijo, no quiero. Ujú. Pero hubieron muchas personas que abrieron no solo las puertas de su casa, sino también de su corazón para hacer esto. Bueno, y esta apertura del corazón te llevó no solo a la descripción, sino también a escribir poesía, ¿no? Sí. O sea, ¿y qué experiencia tenías previa para la redacción de poesía? En realidad me ha gustado escribir siempre, me ha gustado mucho leer también desde siempre, me admito una ñoña, amo los libros, amo escribir. Y creo que la tesis me permitió entender esta estructura y que no hay una separación entre investigar y sentir. Y me descubrió ese lado en el que, claro, al ser una institución tan rigurosa, tan exigente, esta era una parte donde hacía una fuga y podía contenerme y retraerme y volver, digamos, a encontrarme. Bueno, yo quisiera que se engancharan con la lectura, con eso de que hay que leer más. Y dice La casa de los hilos dormidos, ¿no? Dice, era una casa profunda con paredes de adobe aplanados por el tiempo, techos de teja que dejaban pasar la luz en líneas de polvo temblorosas. Desde fuera parecía tímida, no tenía colores brillantes ni ventanas con balconería fina. Apenas una puerta de madera despintada y un par de ventanas cubiertas con cortinas de lino viejo. Pero quienes la conocieron sabían que dentro se tejía algo más que sombra y silencio. Le decían la casa de los hilos, no porque fuera mercería o se hicieran bordados, sino porque una mujer que vivía dentro y tejía sin descanso. No vendía, lo hacía. No lo mostraba, solo tejía hilos finísimos que se deslizaban entre los dedos como tocando un son quedito en el arpa de la vida. Continúa. Hay que comprar el libro. ¿Dónde podemos comprar el libro? A ver. Pues tienen que apurarse, ya quedan muy poquitos ejemplares, están solo en San Cristóbal, en la librería La Cosecha, que está en la calle Doctor Navarro, número 7, frente al Café La Frontera, en el barrio del Cerrillo. Y próximamente tendrá su aniversario, yo aquí ya haciéndole comercial a La Cosecha. El sábado es su aniversario número 10. Ajá. Así que vayan por el libro y pasen a apapachar a las chicas, porque también tener una librería en estos tiempos es bastante resistencia. Es un acto de rebeldía también. Bueno, muy bien. A ver, cuéntanos, Anel, ¿cómo te pueden contactar? O sea, porque, miren, Anel la encontré en el Facebook, ¿sí? Y leí unas cosas que me dijeron, esta mujer
no revoltosa, es Un poco también. Es divergente completamente, o sea, ¿cómo se atreve a escribir estas cosas en una sociedad como La Coleta, ¿no? Sí. Si aquí en Tuxtla podría ser catalogado como como rebelde, en San Cristóbal eres terrorista prácticamente, ¿no? Sí. Me van a juzgar por sedición. Pero ¿cómo lo ha recibido la sociedad? ¿Cómo te trata la sociedad frente a estas ideas que tienes? Pues siempre hay los polos opuestos, ¿no? Siempre hay quien lo recibe como con mucho entusiasmo y genera en diálogo y debate, que en realidad yo creo que con eso yo ya estoy pagada, con que genere una nueva forma de pensar, o por lo menos pensemos, ya pensamos lo que queramos pensar, pero que pensemos. Esto empezó porque pues tenía muchos datos sobre la ciudad. Yo empecé a hacer la investigación a partir de la época colonial hasta el presente, y dije, bueno, si se quedan en una tesis, posiblemente 4 personas lo lean, casi obligadas. Entonces empecé a escribir estos pequeños reseñas, artículos en redes sociales, y bueno, no esperaba que tuviera tanto alcance, pero me gustó que ha generado debate, que ha generado controversia. He recibido muy buenos comentarios y he recibido muy malos también. Pero bueno, lo importante es eso, es generar debate. Así es. Lo importante es que repensemos y pensemos las ciudades que habitamos. Y quienes no nos han escrito y le han mandado mensajes de felicitación a Anel, este es el momento de hacerlo. Recuerden que si no han puesto me gusta o han compartido este video, háganlo en este momento. Queremos agradecer quienes nos escribieron y nos están viendo, como Beto Ramos García, María Cepeda Ramos, Mauricio Palomeque, Janet Domínguez, Israel Gómez, Roque Iván Velázquez, Rosario Cundapín, asimismo Roberto Buentello, que nos ve desde Coahuila, Lucero Aguilar Paredes, Juan Carlos Espinosa Escobedo. Dice, excelente trabajo de memoria histórica que hace que sea en trascendencia de familia y de la comunidad. Saludos desde el Valle de Cintalapa de Figueroa. Saludos hasta allá. Y en Tapachula nos ve Elsa Simón. Excelente programa, felicidades a la invitada. Muchas gracias. Elsa. Vamos a hacer nuestro tercer corte y regresamos, no le cambie. Estamos en Ciudadanía Divergente platicando con Anel Cepeda Torres sobre estas casas que quieren volver a ser hogar. Regresamos. Anel, estamos platicando con Anel Cepeda Torres de San Cristóbal de las Casas sobre las casas que quieren volver a ser Auténtica Coleta. hogar, auténtica Coleta en esa burbuja
De clase. De clase. Anel en su libro, que es producto o subproducto, podríamos llamar, o como ella lo define, daño colateral de su tesis de maestría, viene prologado por Arturo Ceballos Alarcón. ¿Quién es Arturo? Arturo es, aparte de un querido amigo mío, él es abogado también, Sí. y escritor. Ha escrito La miseria de los locos, que es un libro que en lo personal ha sido de mis favoritos. Es un libro de cuentos cortos también. Y La noche en cautiverio, que es una novela que él dice que no, pero si la leen, se van a dar cuenta que también habla de la sociedad coleta. Uh-huh. Muy bien. Y las ilustraciones están a cargo de Gabriela Alejandra Pelayo Blessinger. ¿Quién es? Ella es ilustradora, es Sí. chilena. Ajá. Y es tatuadora también, pero además tiene una sensibilidad para captar lo que uno necesita. La portada, por ejemplo, me pareció maravillosa. Es la estructura de una casa o estos espacios que podrían tener una casa, pero que también reflejan a una persona, ¿no? O sea, y que justo Arturo en el prólogo, él hace el prólogo y se pregunta, ¿no? ¿Qué tienen en común las personas y las casas? A mí una frase que me pareció fascinante es que en ambos, tanto en las casas como en las personas, yace la ineluctible posibilidad de derrumbarnos. Qué profundo. Sí. ¿Y qué consecuencias trae un derrumbe físico de una casa y qué consecuencias trae el derrumbe de una persona? Claro, perdemos parte de nuestra identidad, ¿no? En esta demolición se demuelen las paredes, las ventanas, los techos, pero también como personas cuando nos derrumbamos, que creo que es un proceso en el que en algún momento de la vida hemos estado todos y si no que bendecidos, pero cuando nos derrumbamos también se pierde una parte de nuestra identidad, porque no nos reconstruimos de la misma manera, no les ponemos las mismas paredes, no les ponemos los mismos colores, nos construimos de otros recuerdos, ¿no? Ahora, en el caso de las casas antiguas en San Cristóbal, ¿tienes datos de qué tamaño es la destrucción en los últimos años? Tal vez no destrucción, pero Modificación. fraccionamiento. ¿Qué ha pasado? Sí, se ha hiperfraccionado. Digamos, en la época colonial, entre finales del siglo XVIII, pues eran las haciendas, los ranchos, las labores, que tenían extensiones impresionantes. San Isidro Corral de Piedra tenía cerca de 7,000 hectáreas. O sea, era medio San Cristóbal. Y ahora tenemos casas de 4x20. Entonces realmente el espacio físico o esa ciudad no es que se destruya en sí, sino que se transforma y ahora pasamos del latifundio a la mini propiedad privada. Y eso trae consigo una serie de impactos económicos, impactos de convivencia social, ¿no? Claro. Y ambientales. Ambiental. ¿Y cómo se mitiga eso? Pues yo creo que sí tenemos en el país grandes ejemplos. Está León, Guanajuato, con su consejo consultivo, que decide, junto con el municipio o el ayuntamiento, en qué zonas se puede urbanizar y en qué zonas no. Sobre todo si se puede proveer y dotar de servicios y demás. Nosotros, San Cristóbal es un suelo kárstico y además somos zona sísmica. Y vemos casas en la punta del cerro. Porque pues primero el dinero y el riesgo que venga después y luego vemos cómo le hacemos, ¿no? Entonces creo que para que eso se mitigue necesitamos mucho más voluntad política, que no sea una visión cortoplacista de quien llegue a ocupar los curules locales, a la presidencia local, sino que sea un verdadero proyecto de ciudad a largo plazo. ¿Y qué tienes pensado para estos próximos festejos de aniversario de fundación de la ciudad? En realidad no sé si he pensado mucho, pero sentido sí mucho, y la pregunta es, ¿qué vamos a festejar? Dijimos que íbamos a hablar de lo bueno, pero es que es difícil.
vamos a hablar de ríos contaminados, vamos a festejar que tenemos drenajes a cielo abierto, que producimos más basura de la que podemos transformar, que como mujeres no nos atrevemos o no tenemos derecho a la ciudad nocturna porque da miedo, que nuestras infancias ya no pueden jugar libremente en las calles, ¿no? Creo que cuando hablamos de festejo y pensamos en pirotecnia y fiesta y el jolgorio y las batucadas por los andadores, pues sí, se festeja, pero ¿y el trasfondo? Cuando la economía se está yendo a pique, cuando las juventudes creen que su única oportunidad para salir adelante es el crimen organizado, yo creo que sí deberíamos estarnos replanteando qué queremos celebrar en estos 500 años. Y sin embargo hay dos comités, ¿no? El comité de los ciudadanos y el comité de la presidenta municipal, y parece que están peleados los dos. Entonces yo no entiendo esas celebraciones, pero en fin, lo tendrán que resolver los coletos, los auténticos y los no tan auténticos coletos. Y a los que nos toque vivir por ahí. Así es. Muy bien, también nos manda saludos Rosy López, Alma Hidalgo, Magali Rodríguez, Estrella Beltrán, Luis Hernández, Frank Flandes, Eustaquio Cruz, Lao Gómez, Javier Hernández ya había comentado, creo. Sí. Dice Javier que yo creo que hay más ciudadanos divergentes en Tuxtla que en San Cristóbal. No, tampoco. En San Cristóbal hay gente muy valiosa. Sí. Sí. Y también con lo que dijiste al principio, ¿no? O sea, es un lugar que pareciera un laboratorio, donde ocurren cosas que no ocurren en todos lados. Sí. Justo hace poco hablábamos, voy a hacer un breve paréntesis para mandarle también un saludo a Estrella Beltrán, que acaba de ser abuela. Felicidades. Y sí, alguna vez nos propusimos con otro grupo de personas que están igual de locas que yo, hacer el otro informe. Uh-huh. Porque realmente la ciudadanía en San Cristóbal es una ciudadanía muy activa. Está, por ejemplo, el Semillero en la zona norte, que busca a través del rap y el hip hop y el breakdance incluir o jalar a estas infancias y juventudes de las garras del crimen organizado. Está Darinel con los huertos educativos en el barrio de Tlaxcala. Está Paola con las Paola y Caro, que tienen este acompañamiento hacia las maternidades. Entonces yo creo que San Cristóbal, de verdad, hay tanto que hacer, tanto que ver, pero también tanto que aprender de esta ciudadanía que está muy organizada, que quizás el problema es que estamos tan organizados que cada quien está jalando para su lado y no nos damos cuenta que si nos juntamos, pues nos organizamos mejor. Así es. La sinergia se construye a partir de la comunicación y el compartir objetivos. Debemos de tener objetivos compartidos. Desafortunadamente, esa es una asignatura que todavía tenemos pendiente, no solo los coletos, también en general todos los chiapanecos, ¿no? Quizás toda la humanidad, ¿no? Bajarle al ego y subirle a la colaboración. A la colaboración y siempre insisto en la comunicación. O sea, el problema fundamental, nos lo dijo Fernando Balmaceda, el español que trajimos para la promoción turística de Chiapas, nos dijo, oigan, pues es que no se ponen de acuerdo. Cuando se pongan de acuerdo, entonces ahí me avisan. Claro. ¿Qué hacemos, no? O también trajimos a otro consultor, se me olvida el nombre, y nos dijo, ¿saben qué? Parece que viven solo de la anécdota, ¿no? Cuando les digo, es que hay que ir por este camino. Ese camino ya lo hicimos, pero no lo terminamos, ¿no? Empezamos las cosas y no las llevamos hasta el último. Elfi Torres era el consultor que nos dijo eso, ¿no? ¿El de la semana pasada? No, eso nos lo trajimos para que nos diera su opinión sobre la ruta Zoque. Sí. Y es cierto, ¿no? O sea,
decimos, tenemos claridad tal vez al principio de lo que queremos hacer, pero no somos consistentes ni permanentes en el empeño de hacer las cosas. En el camino se quedan los esfuerzos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué sugieres tú? Creo que justo lo que dices, ¿no? Comenzar a hacer sinergias, comenzar a dialogar entre nosotros, a sumar voluntades, bajarle al ego, subirle a la comunicación. Estamos haciendo muchas cosas, pero muchos esfuerzos por separado. Y creo que si juntamos los esfuerzos podemos caminar hacia un mejor entendimiento y hacia mejores resultados, sobre todo. Sí, yo creo que la palabra clave ahí es generosidad, ¿no? Sí. Necesitamos una dosis de generosidad y eso implica bajarle al ego, implica comunicarnos, implica dejar de criticarnos, ¿no? Colaborar más, ¿no? Necesitamos ciudadanos que den su tiempo, su conocimiento, porque hay muchos expertos, al principio hablábamos, ¿no? Que hay expertos del agua, pues sí, pero los necesitamos trabajando con nosotros. Así es. Muy bien, Anel, ya estamos prácticamente en la ronda final, en la recta final, nos quedan 2 minutos de este programa. Yo quisiera que nos repitieras en dónde pueden adquirir un ejemplar de tu libro y si puedes dar tus datos de contacto en redes sociales, ¿cuál sería? Claro que sí, lo encuentran en la librería La Cosecha en San Cristóbal de las Casas, en Doctor Navarro número 7, el barrio del Cerrillo. Ya quedan pocos ejemplares, esperamos hacer una segunda edición. Y en redes sociales me encuentran como Anel Cepeda Torres en Facebook o como La Anelita en Instagram. En Instagram. Pero eres igual de revoltosa en Instagram. No, la revoltura está en Facebook. Si quieren ahí dialogar y debatir, estoy en Facebook como Anel Cepeda Torres. Perfecto, muy bien. Y pues también te pediría pues un mensaje final, ¿no? Con base en tu experiencia de formación profesional, la experiencia que te dio esta investigación en particular para el doctorado. Y pues una prospección hacia el futuro. ¿Qué nos recomiendas? Pues nada más ser más sensibles y abiertos a lo que pasa en el territorio, en nuestras ciudades. Al final son los espacios que habitamos y compartimos con quienes los cohabitamos, que ciertamente hay cosas que los datos no explican, que hay que sentirlos para poder explicarlos y que eso nos puede conducir hacia políticas o formas de habitar nuestros entornos mucho más coherentes con un futuro deseable. Muy bien. Pues muchas gracias, Anel. Gracias por viajar a Tuxtla para platicar con nosotros esta noche en Ciudadanía Divergente. Y a quienes nos vieron hoy, les recordamos que la próxima semana tendremos otro programa, otra invitada sorpresa para Ciudadanía Divergente, martes 7 de la noche en punto, a través de el Facebook de R&R Radio Digital, la plataforma de R&R Radio Digital, que la pueden descargar en su celular. Y también queda este programa en el canal de YouTube de Ciudadanía Divergente y también en el programa, en la página, en la fanpage de Ciudadanía Divergente. Pues muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia y al equipo que también colabora por aquí. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.